Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 31 de marzo de 2019 y recuerden, con el cambio de hora recién estrenado y un domingo en el que les ofrecemos en estos próximos minutos el habitual repaso a la actualidad religiosa de estas jornadas en el tiempo de información que nos llevará una vez más hasta Toledo y la Santa Misa a partir de las 9 de la mañana. Tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido, Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares. El Papa Francisco visita este fin de semana Marruecos, un país de mayoría musulmana donde viven 30.000 católicos. El lunes firmó en el Santuario de Loreto la exhortación apostólica en forma de carta a los jóvenes Vive Cristo, esperanza nuestra. Y el viernes publicó un motu propio sobre la protección de menores y personas vulnerables para prevenir y combatir los abusos. Ante las próximas elecciones generales, Cáritas Española propone a las fuerzas políticas medidas para proteger la dignidad y los derechos de la persona. Los obispos de Teruel y Osma-Soria piden un compromiso de todos y respuestas racionales a la desidia y precariedad que sufren los pueblos ante la manifestación prevista hoy en Madrid. El Obispado de Orihuela-Alicante celebra el 450 aniversario de la creación de la Universidad Pontificia de Orihuela y la Catedral de Barbastro acoge hoy la apertura de un año jubilar con motivo del 400 aniversario de la Procesión General del Santo Entierro. Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Española. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Bajo el lema Servidor de Esperanza, el Papa Francisco visita este fin de semana Marruecos en el segundo viaje de un pontífice a nuestro vecino del sur, tras el viaje que realizó Juan Pablo II en 1985. Cuando se cumplen 800 años de la llegada de los franciscanos a este país, las dos archidiócesis, Rabat y Tánger, tienen dos arzobispos españoles, por cierto, Santiago Agrelo, franciscano, en Tánger, y Cristóbal López, salesiano, en Rabat. En ellas vive la comunidad católica del país, formada por unas 30.000 personas, y entre ellas están las Hijas de la Caridad, algunas de ellas españolas, que atienden el Centro Rural de Servicios Sociales de Temara, que el Papa visitará esta mañana. Es el momento para la crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Muy buenos días, saludos desde Rabat. Hacía tiempo que en Marruecos no se recibía un invitado con tanto afecto como el que la población está dedicando al Papa Francisco. Ya en su primer discurso, el Papa aseguraba que la cultura del diálogo es la clave para la paz y recordaba que el fenómeno de la inmigración no se resuelve construyendo barreras o negando la asistencia, por lo que ha pedido que se pongan los medios para erradicar las causas que obligan a estas personas a dejar sus países. La grave crisis migratoria que hoy estamos afrontando es una llamada urgente para que todos busquemos los medios concretos para erradicar las causas que obligan a tantas personas a dejar su país, su familia y a encontrarse frecuentemente marginadas, rechazadas. Pero lo que nadie se esperaba es que al término del encuentro privado entre Mohamed VI y el Papa firmaran un llamamiento para preservar Jerusalén como símbolo de convivencia, patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro y de culto para las tres religiones monoteístas. En el texto instan además a preservar y promover el carácter multirreligioso específico, su dimensión espiritual y la peculiar identidad cultural de Jerusalén. El encuentro de carácter interreligioso más simbólico de este viaje fue su visita al Instituto para la Formación de Imanes y Predicadores, al que ha agradecido su interés por luchar contra los fundamentalismos religiosos. Ustedes ofrecen una formación adecuada y sana contra todas las formas de extremismo que llevan a menudo a la violencia y al terrorismo y que en todo caso constituyen una ofensa a la religión y a Dios mismo. La jornada concluyó con una emotiva visita a la sede de Cáritas en Rabat. Allí escuchó el testimonio de Jackson, un joven de Camerún, y denunció las formas de expulsión colectivas que no permiten un manejo correcto de los casos particulares. He querido ofrecer 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar, para que quien quiera ayudar a hacer esta alianza más concreta y real pueda involucrarse con sabiduría en vez de permanecer en silencio, ayudar en lugar de aislar, construir en vez de abandonar. La de ayer fue una auténtica jornada maratoniana y hoy, antes de regresar a Roma, le espera una agenda similar, dedicada especialmente a la comunidad católica, pero también tendrá un importante encuentro con el Consejo Ecuménico de las Iglesias.
La visita del Papa a Marruecos es la tercera etapa, tras Egipto y los Emiratos Árabes, en el relanzamiento del diálogo entre cristianos y musulmanes. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. La visita del Papa Francisco a Rabat finalizará esta tarde, pero ya podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que hemos asistido a un acontecimiento histórico. No es la primera vez que un papa visita el reino, lo hizo en los años 50 el futuro Juan XXIII, cuando era nuncio en París, pero sobre todo fue Juan Pablo II quien finalizó un largo viaje africano con una etapa en Casablanca. Era el 19 de agosto de 1985 y el Papa Wojtyła pronunció en el estadio de la ciudad ante 80.000 jóvenes, en su aplastante mayoría musulmanes, un memorable discurso. Nosotros, les dijo, creemos en el mismo Dios, el único Dios, el Dios que crea el mundo y lleva a sus criaturas a la perfección. El diálogo entre cristianos y musulmanes es hoy más necesario que nunca. Cristianos y musulmanes generalmente nos hemos comprendido mal y algunas veces en el pasado nos hemos perdido en polémicas y guerras. Francisco no podía no referirse a este discurso de su amado predecesor y lo hizo ya en el videomensaje enviado antes de salir de Roma. Como cristianos y musulmanes, dijo, creemos en Dios creador y misericordioso que creó a los hombres para que vivan como hermanos, respetándose en su diversidad. Marruecos es el tercer país musulmán que visita Bergoglio después de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Aquí la diminuta comunidad católica vive en libertad y hay numerosos puntos de coincidencia entre las posiciones de la Santa Sede y de la monarquía marroquí sobre problemas candentes del mundo, especialmente en lo que se refiere al Estatuto Especial de Jerusalén, que debe seguir siendo ciudad santa para cristianos, musulmanes y judíos. No podía faltar un encuentro con los emigrantes que tuvo lugar ayer sábado por la tarde. Los españoles somos especialmente sensibles a este drama que desemboca en nuestras costas. El Papa ha subrayado que no se trata de números, sino de hombres, mujeres y niños que huyen del hambre o de la guerra y que deben ser acogidos e integrados en nuestra sociedad si ésta quiere seguir siendo humanitaria y cristiana. Desde Rabat les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. El Vaticano ha anunciado que del 4 al 10 de septiembre el Papa visitará Mozambique, Madagascar y Mauricio. Recordamos también que Francisco visitó el lunes en la fiesta de la Anunciación del Señor el santuario mariano de Loreto, donde firmó la exhortación apostólica postsinodal en forma de carta a los jóvenes titulada Vive Cristo, Esperanza Nuestra, que es su sexto gran texto magisterial y que será publicado el próximo martes 2 de abril. Cuéntanos, Eva. La intensa semana del Papa arrancaba en el santuario de Loreto, donde Francisco celebró la misa de la fiesta de la Anunciación. Después, entre los antiguos muros de la casa de Nazaret, donde según la tradición se venera el lugar donde vivió la Virgen y Jesús pasó su infancia, el Papa firmó la exhortación apostólica Cristo vive. En la explanada del santuario le esperaban fieles y enfermos ante los que reivindicó el papel de la familia. En la delicada situación del mundo de hoy, la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, asume una importancia y una misión esencial. Antes de despedirse, el Papa pidió a la Virgen que ayude a los jóvenes a recorrer los caminos de la paz y la fraternidad en el respeto a los demás. Tan solo en 2 días conoceremos por fin el contenido de su próximo documento dedicado a los jóvenes. El viernes se publicó una carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco sobre la protección de menores y las personas vulnerables, con medidas para prevenir y combatir todo tipo de abusos de miembros de la Curia o del Vaticano. Con estos 3 nuevos documentos, el Vaticano se sitúa en la vanguardia de la prevención y da el primer paso para que el resto de países pueda seguir su ejemplo. Entre otras novedades, se ordena la denuncia inmediata a las autoridades ante el mínimo conocimiento de un caso de abusos. Se retrasa la prescripción de los delitos hasta 20 años después de que la víctima llegue a la mayoría de edad y se establece la atención pastoral apropiada tanto para la víctima como para su familia. La nueva ley del Estado del Vaticano castiga el encubrimiento, que en el caso de gendarmes o funcionarios de justicia puede llevar a penas de 6 meses de cárcel. En cuanto a los culpables, el texto prevé el cese de sus cargos y el cumplimiento de las penas, pero sin dejar de proporcionarles la ayuda médica y espiritual que seguirán necesitando. Y también se hará todo lo posible para rehabilitar la buena fama de quien
quien haya sido acusado injustamente. Aparte de estas leyes y normas pastorales, se prepara también un vademecum con consejos prácticos que sirvan de guía de actuación para las conferencias episcopales. En definitiva, se trata de medidas pioneras que confirman la voluntad de Francisco de que la Iglesia sea cada vez más una casa segura para niños y personas vulnerables, según ha querido subrayar el portavoz Alessandro Gisotti. Y en la audiencia del miércoles, al reflexionar sobre el Padre Nuestro, el Papa recordó a los niños que son víctimas de la guerra y sufren hambre en países como Yemen, Siria o Sudán del Sur. Invitó a considerar que la comida no es una propiedad privada, sino una providencia para compartir y una oportunidad para salir al encuentro con los demás, especialmente los pobres y necesitados. Además, el Papa visitó el martes el Ayuntamiento de Roma y el miércoles condecoró a una religiosa que ha dejado su vida como misionera en África. Cuéntanos, Eva. En su primera visita al Ayuntamiento de Roma, el Papa Francisco reconoció que la ciudad eterna siempre se ha caracterizado por ser una ciudad abierta, ejemplo de acogida e integración. Lo primero que hizo la alcaldesa Virginia Raggi tras recibir al Papa fue invitarle a ver las vistas sobre el Foro Romano. La panorámica es única, puesto que el Ayuntamiento se asienta sobre la colina capitolina. Tras saludar al resto de autoridades e intercambiar regalos, Francisco se asomó al balcón para dedicar unas palabras a todos los que desde el exterior acudieron a saludarlo. En el corazón del Papa también están los que no comparten nuestra fe. Para todos, mi cercanía espiritual y mi aliento, para que todos los días seáis artesanos de la fraternidad y de la solidaridad. Este es el trabajo de los ciudadanos, ser artesanos de fraternidad y solidaridad. En recuerdo de esta visita, el Ayuntamiento ha bautizado una de sus salas con el nombre Laudato Si, en honor de la encíclica del Papa dedicada al medio ambiente. Y también esta semana nadie se podía imaginar el homenaje que Francisco tenía preparado al término de la audiencia. La protagonista fue una religiosa de 85 años, Sor Concepta, que ha ayudado a dar a luz a más de 30.000 niños en África. Cuando Francisco la conoció en Bangui, había venido desde el Congo en canoa y con una niña en brazos. Allí contó al Papa que la madre, al ver que se moría, le pidió que la cuidara y desde entonces la pequeña la llama mamá. El Papa quiso reconocer con su trabajo la labor de los misioneros que en todo el mundo se dejan la vida y no salen en los periódicos. Quiero mostrar también mi reconocimiento a todos los misioneros, sacerdotes, religiosos y laicos que esparcen la semilla del reino de Dios en todas las partes del mundo. Vuestro trabajo es grande, os dejáis la vida sembrando la palabra de Dios con vuestro testimonio y en este mundo no sois noticia, no salís en los periódicos. El Papa también explicó que el cardenal brasileño Humms siempre le cuenta que cuando viaja por los pueblos de la Amazonia visita los cementerios que están llenos de misioneros, muchos de ellos jóvenes que han muerto por alguna enfermedad y que han quemado su vida por los demás. Por ese motivo, todos merecerían ser canonizados. Gracias, Eva. Recordamos que la directora y el equipo del suplemento femenino del diario El Osservatore Romano, Mujer, Iglesia, Mundo, han presentado esta semana su dimisión. Su directora, Luchetta Scarafia, aseguró que el suplemento no había recibido el apoyo del nuevo director del diario, Andrea Monda, que ha agradecido su trabajo y ha confirmado que el suplemento continuará editándose. La Conferencia Episcopal Francesa ha emitido una declaración con motivo de las próximas elecciones europeas. Con el título ¿Qué Europa queremos?, en ella los obispos franceses invitan a sus conciudadanos a expresar en las urnas el modelo de Europa que se quiere, en temas sociales, económicos o culturales. Corresponsal en París, Asunción Serena. Los obispos de Francia han emitido un comunicado en el que invitan a todos los ciudadanos a participar en los próximos comicios europeos y a expresar su opinión sin encerrarse, dicen, en un esquema maniqueo de a favor o en contra de Europa, sino expresando la Europa que se quiere, el modelo económico, social, cultural y espiritual que a cada cual le parece más adaptado para el continente. Los obispos señalan que la solución de ciertas cuestiones como la inmigración no puede encontrarse a nivel nacional o que hay que pensar si lo que Europa ha aportado al mundo sobre la comprensión del hombre o su dignidad inalienable podría aportarlo en un futuro y proponerlo como ideal a otros continentes. También señalan que muchas decisiones europeas influyen en nuestra vida cotidiana y que no hay que olvidar el pasado doloroso y conflictivo que ha marcado Europa, donde la paz, que parece para los jóvenes como algo adquirido, no debe dejar olvidar que la guerra está también a nuestra puerta, ayer en los Balcanes y hoy en Ucrania. Los obispos no olvidan subrayar que la construcción difícil y compleja de Europa también ha permitido progresar hacia
una visión del hombre y de la sociedad que comporta un buen número de valores y principios comunes, muchos de ellos procedentes del cristianismo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Como es habitual ante la convocatoria de elecciones generales, Cáritas Española ha publicado un documento en el que ofrece al conjunto de las fuerzas políticas una serie de medidas prioritarias para proteger la dignidad y los derechos de la persona y promover el bien común para construir una sociedad humana, justa y democrática. Ana Abriles, coordinadora de incidencia y comunicación de Cáritas Española. De cara a las elecciones generales, ponemos en el centro la dignidad de las personas, sus derechos, el bien común, y con toda la red de Cáritas, que es quien está acompañando, procuramos detectar cuáles son las realidades que con medidas políticas y legislativas podríamos cambiar, siempre con el foco puesto en las personas en situación de vulnerabilidad. Y de ahí hemos priorizado 8 medidas. Sin duda hay muchas más realidades, muchas más cosas que hacer, pero son 8 medidas legislativas que pedimos a los partidos políticos que incorporen en sus programas electorales que podrían tener un efecto en la vida de las personas. Ana Abril nos explica ahora en qué consisten estas 8 medidas prioritarias. La primera es la ratificación de la Carta Social Europea revisada de 1996 y del Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995. La segunda propuesta es garantizar ingresos mínimos suficientes para todos los hogares en situación de pobreza. En tercer lugar, miramos a la vivienda y que sea efectivo ese acceso al derecho humano a la vivienda. En cuarto lugar, que la inclusión plena del empleo del hogar en el régimen general de la seguridad social. La quinta propuesta se centra en los menores extranjeros no acompañados, garantizar su protección y garantizar el tránsito a la vida adulta a partir de los 18 años. En sexto lugar, que los derechos humanos se respeten también en los procedimientos de expulsión, especialmente en la frontera sur. En séptimo lugar, luchar contra el cambio climático a través de una ley de cambio climático y garantizar el derecho a la energía de todas las personas. Y, por último, fortalecer la política de desarrollo y la cooperación internacional. Los obispos de Teruel, Albarracín y Osma Soria han publicado una pastoral conjunta con motivo de la manifestación festivo-reivindicativa que han organizado hoy en Madrid Teruel existe y Soria ya. Más allá del eslogan fácil o de la visita televisada, piden compromisos y respuestas racionales a la desidia y precariedad que sufren los pueblos cada día más despoblados. Escuchamos a los obispos Antonio Gómez Cantero y Abilio Martínez. No es la primera vez ni será la última que los obispos hablamos de nuestros pequeños pueblos, esa España vaciada donde los últimos que se van, pero no los abandonan, son los párrocos. No es la primera vez que soñamos con hacedores de políticas y gestiones que fuera del eslogan fácil o de la visita televisada pongan manos a la obra y busquen respuestas racionales a la desidia y la precariedad. No es momento de lamentarnos, sino de exigir una mayor acción y compromiso por parte de todos. Ahora más que nunca necesitamos minorías creativas que den respuestas firmes y acompasadas a esta lacra del abandono. Ánimo y adelante. Son necesarias medidas que acaben con el vaciamiento de nuestros pueblos. Por eso animo a los que se empeñan en recordarnos la necesidad de reivindicar para nuestra provincia un futuro esperanzador. Soria quiere futuro porque tiene tierras y gentes que se lo merecen. Soria nos interesa. La Conferencia Episcopal ha puesto un año más en marcha una campaña de información ante el inicio de la campaña de la declaración de la renta para recordar la posibilidad de marcar la X a favor de la Iglesia Católica y también la de otros fines sociales. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días, Amparo. Bajo el lema Juntos por un mundo mejor, la Conferencia Episcopal nos recuerda que marcar la X a favor de la Iglesia en nuestra declaración de la renta es un pequeño gesto que tiene mucha repercusión. Bien lo sabe Luis Melchor, un párroco de Moratalaz, en Madrid. Su parroquia se beneficia de los fondos que la Iglesia recibe a través de la X, lo que le permite, en muchas ocasiones, llegar a fin de mes. Cada parroquia está en un barrio y los barrios son muy diferentes. Hay barrios en los que realmente cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes y yo soy testigo directo en primera persona de que a veces los sacerdotes nos vamos a la cama pensando cómo voy a pagar la factura de este mes.
Como en la parroquia de Luis, muchos templos, centros educativos, hospitales o residencias se sostienen gracias a la aportación de los contribuyentes a través de la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. El año pasado, más de 8,5 millones de personas la marcaron, lo que se tradujo en casi 270 millones de euros que la Iglesia destina a sostener su actividad. Escuelas Católicas se ha adherido a la plataforma y al manifiesto Educación Inclusiva Sí, especial también, con objeto de defender y garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad acogidas a esta opción dentro del sistema educativo. Ya se han sumado más de un centenar de entidades y 35.000 personas y se han recogido 280.000 firmas que piden que se garantice el derecho de los alumnos con discapacidad a seguir escolarizados en centros específicos. Por otro lado, el Arzobispado de Madrid ha publicado el documento La persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia, guía para la acogida eclesial para facilitar la acogida de las personas con dificultades o con discapacidad en las parroquias. El cardenal arzobispo de Madrid es Carlos Osoro. La vida te hace también descubrir que las capacidades tuyas para ciertas cosas van cambiando, las físicas, las auditivas incluso, que las personas con capacidades diferentes, nadie puede ser descartada o excluida. Hay que hacer una sociedad de la inclusión y esto es importante. Mi experiencia es cada día más convencido de que las capacidades diferentes enriquecen la vida humana. Nos enriquecen a todos. No pueden tomarse ni como algo, un estorbo, como nos enriquecen a todos. El Obispado de Orihuela Alicante y el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela han abierto los actos conmemorativos del 450 aniversario de la bula de erección de la Universidad Pontificia de Orihuela y preparan un gran congreso de educación para el mes de septiembre. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza. Buenos días. Buenos días. El Obispado de la Diócesis de Orihuela Alicante y el Colegio Diocesano Santo Domingo inauguraron este miércoles la conmemoración del 450 aniversario de la bula de erección de la Universidad Pontificia de Orihuela, una institución académica de gran valor educativo, cultural y patrimonial. Un acto oficial de apertura que estuvo presidido por el obispo diocesano Monseñor don Jesús Murgui Soriano. Se contó también con la presencia de los obispos eméritos de la Diócesis de Orihuela Alicante y además con motivo de esta fecha tan señalada, ese 450 aniversario de la bula de erección de la Universidad Pontificia de Orihuela, se está organizando un congreso de educación en la Diócesis de Orihuela Alicante para este próximo mes de septiembre, que pretende ser un gran evento congresual especialmente dirigido al ámbito educativo y centrado en abordar los fundamentos permanentes de la educación. Unas jornadas de Pastoral de la Salud Mental celebradas en Madrid han estudiado los caminos para poder acompañar mejor a las familias que sufren por un ser querido con problemas de salud mental. Caminos de los que nos ha hablado el responsable del Departamento de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal, es José Luis Méndez. Todos tenemos que hacer un trabajo grande para poder apoyar, ¿no?, a las familias y hacer grupos con familiares que tengan personas con enfermedades mentales graves, ¿no?, en los que uno pueda ir sacando toda su tensión, el desconcierto que se produce, el dolor, porque claro, enfrentarte con un hijo que tiene una esquizofrenia y que, vamos, tú te vas a morir y tu hijo va a seguir con la esquizofrenia, si es una esquizofrenia grave, es que no sabes ni cómo ayudar, ¿no? Entonces necesitas ser escuchado, que necesitas que te den momentos de descanso, ¿no? O sea, la sensación de no dejarles solos ante un sufrimiento tan desconcertante como es la enfermedad mental. Esta semana se han reunido los delegados diocesanos de Pastoral Vocacional para reflexionar sobre el Sínodo de los Jóvenes que se celebró en el Vaticano el pasado mes de octubre y de diversas experiencias de acompañamiento vocacional. Otras jornadas, las de bibliotecarios de la Iglesia en España, celebradas en Oviedo, han estudiado los nuevos retos y escenarios que se plantean a las bibliotecas con la transformación y adaptación de sus espacios a los contenidos digitales y nuevos recursos electrónicos. Copia Oviedo, Carlos Fernández. Medio centenar de directores y responsables de bibliotecas de toda España han participado en estas jornadas centradas en los nuevos escenarios que se abren para ellas, desde la transformación de espacios a los contenidos digitales. En la inauguración, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanmontes, destacaba la importancia de preservar las bibliotecas. Siempre que ha habido en la historia remota o en la historia más reciente alguien que quiere imponer con violencia una ideología,
lo primero que hace es destruir la biblioteca, destruir allí donde se conserva la sabiduría. Uno de los ejes de las jornadas ha sido la utilización de nuevas tecnologías para facilitar el acceso del público a los fondos bibliográficos. Fran Cortés es el presidente de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España. El denominador común es el gran patrimonio bibliográfico que tienen y no siempre está disponible ni se ha puesto disponible al público por falta de recursos económicos y de personal. Y yo creo que es uno de los retos, que ese gran patrimonio que albergan estas bibliotecas, poder darlo a conocer. Además de ponencias y debates, los asistentes han podido visitar el archivo y biblioteca capitular de la Catedral de Oviedo, el prerrománico asturiano y, por supuesto, Covadonga. El cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, ya tiene una calle en la capital andaluza. El ayuntamiento sevillano ha decidido renombrar el tramo de la calle Placentines, que nace en la confluencia con la calle Alemanes y desemboca en la Plaza Virgen de los Reyes. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez. Una década después de dejar Sevilla tras 27 años como arzobispo, el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo ya tiene una calle en Sevilla, en la ciudad que, emocionado, ha reconocido nunca dejó del todo. Como arzobispo de Sevilla, me correspondió, por gracia de Dios, vivir entre las calles de esta querida ciudad y de meter las calles y plazas de Sevilla en mi corazón. Ustedes me dedican una calle, yo les tenía una plaza muy grande en mi corazón. En este mismo sentido se expresaba el alcalde Juan Espadas. La rotulación de una calle tantas veces es para reconocer el trabajo, el sacrificio y el cariño de los ciudadanos a alguien que se marchó, a alguien que se fue. Y en este caso no es así. En este caso es para alguien que está con nosotros. Representantes del mundo eclesial, político, social e incluso artistas como los del Río no han querido perderse la rotulación de esta calle a los pies de la Giralda, la del cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo. Cerca de 500.000 de jóvenes participan este fin de semana en el Teatro Buero Vallejo y el Colegio Amor de Dios de Alcorcón de un encuentro de música cristiana bajo el lema Escucharte, la banda sonora de tu vida. Este festival, que se celebra desde hace 23 años, se denomina JADEM, Jóvenes Amor de Dios evangelizando con la música. María Jesús González es coordinadora de Pastoral Juvenil. JADEM es el encuentro de la familia Amor de Dios, que es un encuentro en el que se canta, pero sobre todo se quiere compartir la alegría y la fiesta de los jóvenes cristianos. De hecho, quienes participan son alumnos de los colegios Amor de Dios de España y en algunas ocasiones incluso de Portugal. Y lo que hace es ofrecer una oportunidad de expresar la fe y lo que la fe plantea en la vida de las personas, y lo hacemos a través de la música. De hecho, es una fiesta que canta la alegría de vivir, la alegría de ayudar a descubrir el amor como fuerza necesaria para trabajar en favor de los demás. Todo ello en torno a la figura de Jesús de Nazaret. En el municipio de Burela, en Lugo, saldrá esta Semana Santa por primera vez a la calle un Cristo negro con los descendientes de inmigrantes de Cabo Verde. Nos lo cuenta desde COPE Ribadeo Juana Carrera. El Viernes Santo a las 9 de la noche procesionará por Burela un Cristo negro que procede de Guatemala, del santuario del Señor de Esquipulas, al que se le profesa gran devoción. Lo trajo el párroco Jesús Álvarez Piñón tras 13 años colaborando en proyectos humanitarios. Esta es la primera vez que saldrá en procesión. Con la idea de abrir espacios a otras culturas, le ofreció a la comunidad caboverdiana responsabilizarse de la procesión. Pensando en espacios, pues generar espacios para más personas y más culturas, le propusimos a un grupo de jóvenes que pudieran llevar esta imagen. Les pareció bien, además, las personas de Cabo Verde, concretamente los chicos que están por aquí, hay un grupo de chicos que acaban de llegar de allá y que la Iglesia está ayudando a integrar y a darle continuidad a su vivencia de fe, que allí es muy profunda y como muy vivida, ¿no? No será esta la única procesión multirracial de Burela. El mismo viernes, conmemorando la Pasión, saldrá un estandarte con la imagen del Señor de los Milagros de una hermandad peruana. Representarán la escenografía que ellos tienen y el paso irá acompañado de San Juan y María Magdalena. Ambas participaciones alimentan una Semana Santa intercultural en una semana de pasión que lleva por lema «Hay un lugar para ti». Recordamos que mañana lunes comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Española y terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1613 en este domingo, 31 de marzo de 2019, recordamos con el cambio de hora recién estrenado. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.